Bienvenidos a Lo que dice Ale, hoy versión vino tinto, por supuesto, porque bueno, ya se disputó la primera de esta doble fecha de eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2026. Recordemos que Venezuela tuvo que visitar a Bolivia en el Alto, venimos toda la semana hablando acerca de este tema, de lo que iba a ser este partido, de lo complicado que iba a ser jugar en la altura, de cómo se hace una preparación. Escuchábamos, de hecho, las palabras del preparador físico de la selección. Pero bueno, hoy definitivamente un partido para el olvido. Si bien de mi parte, yo sinceramente tenía en mis cuentas, digamos, uno siempre anda como sacando cuentas en mis cuentas, yo tenía que este partido era uno de los partidos que se podía perder. De hecho, ayer hablaba con un amigo que me preguntaba acerca del partido y yo le decía, mira, si tú me dices que firme un 0-0, yo lo firmo. Y me decía, ¿pero por qué? Pero Venezuela no está para ganarle a Bolivia. Y bueno, ya sabíamos que las condiciones no iban a ser las más adecuadas, ¿no? Pero más allá de las condiciones de la altura, más allá bueno, de lo obvio, ¿no? Más de 4.000 metros de altura para jugar en el Alto, algo de lo que Bolivia definitivamente saca muchísima ventaja. Más allá de esto, sí, afecta la altura, sí afectó la altura, pero la pregunta es, ¿los primeros goles fueron a causa de la altura, digamos? Yo diría que no. Hasta el 3-0, porque primer tiempo terminó en 2-0, ya cerrando el partido, un penal que se le da a Bolivia, que bueno, fue penal. Sin embargo, me parece que el árbitro dio muchísimos minutos, dio 5 minutos en el primer tiempo, cuando realmente no siento que se haya perdido tanto, pero bueno, ya eso es otra cosa. Después de ese 2-0 con el que se va ganando Bolivia al entretiempo, pues salir de ese entretiempo y ni siquiera se cumple un minuto y le marcan el tercero a Venezuela, yo ahí no le puedo echar la culpa a la altura, ¿no? Siento que hay muchísimos factores que afectaron el rendimiento tal vez de la selección, que en un principio se veía como de manera inteligente, hay que decirlo, se perdía tiempo, se buscaba sacar ventaja sobre todo de ese tipo de situaciones porque estábamos claros de que eran 90 minutos que quedaban por delante a esos niveles que, como ya hemos repetido muchísimas veces, son inhumanos, pero es lo que hay, es lo que está, siempre ha sido así, Bolivia siempre ha sacado ventaja de eso y hay que aceptarlo. Pero la Vinotinto sí, o sea, retrocedió, sabíamos que iba a retroceder, que iba a aguantar, pero retrocedió demasiado, demasiado. Y más allá de retroceder, llegó un momento en el que la selección estaba completamente acá atrás y allá adelante. Es decir, en el medio del campo no se estaba generando ningún tipo de juego y eso lo supo aprovechar Bolivia, que de hecho el primer gol viene con un tiro a media distancia, no llegaban en el primer tiempo realmente hasta el área de Venezuela, sino que con un tiro de media larga distancia lograron un tiro libre, un tiro de larga distancia que un golazo, hay que decirlo, nada que hacer para Rafa Romo en ese gol. Entonces, siento que ahí todavía la Vinotinto no se encontraba. Recordemos que en la alineación, como salió para Venezuela, solo había, podemos decir, 2 cambios de lo que más o menos estamos acostumbrados a ver en cancha, ¿no? No estaban Machís, no estaba Soteldo, pero estaban, digamos, los habituales, ¿no? Salió Aramburu, salió Osorio, salió Ferraresi y Navarro, como estábamos acostumbrados a ver en la alineación de la selección. Murillo sí fue una novedad, que es una de esas 2 novedades de las que hablamos. Y Dani Pereira, que salió, digamos, sustituyendo a Yángel Herrera, ¿no? Porque salió también el Brujo Martínez y bueno, salió con 2 puntas, que no es la primera vez que vemos a la selección saliendo con Salomón y Yonder Cádiz como atacantes. Sin embargo, pues siento que la Vinotinto no se encontraba o no podía asociarse para realmente generar el juego que tal vez se les pidió, sobre todo en ese primer tiempo, ¿no? Que fue un primer tiempo, como ya decíamos, para el olvido, porque los primeros 20 minutos, más o menos, estos 20 minutos en los que le hablo que Venezuela estuvo encerrada atrás, Venezuela no tenía a nadie en el medio del campo y bueno, y esto lo supo aprovechar, por supuesto, Bolivia, que ya están acostumbrados a jugar en esas condiciones y saben aprovechar este tipo de situaciones, ¿no?
Ya luego de los 20 minutos uno sentía que Venezuela reaccionó un poco, ¿no? Y empezaron a llegar ya al área rival. De hecho, hubo un tiro libre importante de Dani Pereira que estuvo muy cerca de terminar en gol. Dio rebote el guardameta de Bolivia, pero no pudo terminar en gol este tiro libre que, bueno, que hubiese cambiado muchísimo las cosas, pero siento que la Vinotinto por lo menos ya después de los 20 minutos del primer tiempo parecía estar encontrando una manera de por lo menos salir de esa parte de atrás en la que estaban completamente encerrados. Sin embargo, bueno, llega la jugada de 45 más 3. Llega esta jugada del penal que, bueno, Bolivia supo aprovechar, marca el penal y se van ganando, como ya les decía, 2-0. Ya en el entretiempo se decide hacer 2 cambios y entraron Machís y Soteldo a ver si podían cambiar un poco el ritmo del partido o no tanto el ritmo, sino también esas asociaciones. No existió asociación durante el partido entre los jugadores del medio de la cancha y parecía que se estaba jugando con línea de 5 al fondo, aunque estuviesen, bueno, Navarro y Murillo, que ya sabemos que pueden cumplir la función de carrileros. Sin embargo, bueno, no daba el partido, ¿no? Para hacer esos trayectos o para asociarse o con quiénes asociarse para poder realmente generar algo importante y poder cambiar eso en el marcador de Venezuela. Por cierto, la cancha del Alto me pareció terrible, la cancha, más allá de todas las demás condiciones, ¿no? Pero la cancha me parece que estaba bastante deteriorada y bueno, hay que decirlo, si siempre uno se queja de las canchas de Venezuela o otros se quejan de las canchas en las que van a jugar, pues hay que decir que la cancha estaba bastante deteriorada. Recordemos que es la primera vez que se juega en el Alto, lo permitió por primera vez la FIFA y la Conmebol, así que nada que hacer. Muchas personas dicen que no, que porque la altura, que había que prepararse mejor, pero ¿cómo te preparas mejor? ¿En qué tiempo te preparas mejor? Porque una de las maneras de prepararse mejor, y eso ya se ha hablado, es tal vez llegar al lugar donde vas a disputar el partido 15 días antes, y eso es imposible. A los jugadores que estaban en sus equipos se les pidió o se les hizo, se les mandó entrar en estas cámaras que ya todos conocemos, hiperbárica, hipovárica, pero al final no fue suficiente para contrarrestar todas esas sensaciones que genera la altura. Como les decía, no me parece que le podemos echar la culpa a la altura de los goles, sobre todo de ese 3-0, porque se hacen los cambios en el entretiempo, es decir, salen al segundo tiempo ya con los 2 jugadores que habitualmente están en la selección nacional como titulares, pero tampoco se pudo hacer nada y apenas menos de un minuto y se marcaba el 3-0. Ya de ahí en adelante, pues sí, se hicieron varios cambios, se intentó de otras maneras, pero les voy a decir una cosa, a partir del minuto 70, yo a los jugadores de Bolivia, que están acostumbrados a esta altura, porque muchos de los jugadores que estaban hoy ahí juegan en esa misma cancha, yo los veía fatigados, yo veía que ya no podían más, a partir de más o menos el minuto 70. Entonces, bueno, sí afectó la altura, sin embargo, no le echo la culpa, porque vamos a hablar de culpas, no, simplemente es un resultado. Que sí duele porque ya también ese último gol, ese 4-0, digamos, estuvo de más. Venezuela en el segundo tiempo intentó, llegó unas cuantas veces, no pudo concretar ninguno de los goles, pero Bolivia también llegó muchísimas veces en ese segundo tiempo y ese marcador pudo haber estado 4-0 o 5-0 muchísimo antes de lo que realmente se dio el 4-0, que fue ya finalizando el partido. Duelen los goles, sí duelen, porque son 4 goles y esto, recordemos que al final, cuando ya se empiezan a sacar las cuentas, el golaveraje importa. Entonces, bueno, son muchísimos goles que se pudieron pudo haber sido una diferencia un poco más baja de la que fue. Vimos bastantes errores en defensa, de hecho también hubo un cambio en defensa en el segundo tiempo cuando entra Macún, pero ya como les digo, pues no voy a decir que era muy tarde, pero ya la Vinotinto no había como encontrado ese juego y esa sociedad para lograr lo que tal vez se planteó o se pensó. Lo decíamos, cuando juegas con esas condiciones, juegas completamente a otra cosa. Juegas otro fútbol, juegas otro deporte, digamos. Y sí, puede ser que las decisiones, porque muchos dicen, pero entonces, ¿por qué
utilizar a jugadores titulares, si pudo haber guardado a los titulares y meter a los que son normalmente suplentes para guardarlos para el martes, pero entonces si hubiese metido a los jugadores que no son titulares y pasaba esto mismo, este resultado, este 4-0, entonces el problema iba a ser que por qué no metió a los titulares si los titulares son los que siempre tienen que ganar. Entonces siempre va a haber un por qué no se hizo tal, pero al final el resultado es el que está y ya no hay nada que hacer. Bolivia con bastantes limitaciones futbolísticas. Yo me atrevo de verdad a decir que enfrentar a Bolivia, a esta Bolivia de hoy, a estos mismos jugadores, a este mismo 11 titular, en otra cancha, pues creo que en otras condiciones, digamos, sin la altura, creo que las condiciones, creo que las situaciones hubiesen sido completamente distintas y me atrevo a decir que, no es que me atrevo a decir, es que les aseguro que jamás se hubiese dado un 4-0 con esta Bolivia, que podemos decir que es una de las Bolivias más débiles de los últimos años, de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, sí, muchos pensaban, no, que la Vinotinto le va a ganar a esta Bolivia, porque bueno, en los papeles eso es lo que cualquier persona viendo lo que ha sido Bolivia en las eliminatorias, lo que fue en la Copa América y viendo lo que ha sido Venezuela, pues evidentemente es lo que piensas, pero las condiciones juegan y Bolivia lo sabe y por eso es que siempre sacan la ventaja y mientras más alto puedan jugar, más alto van a jugar y bueno, van a afectar por supuesto al rival. Así que vamos a ver cómo le va al resto de los rivales en esta sede que estaba básicamente estrenando la Vinotinto como rival de Bolivia. Pero bueno, no hay que darle más vueltas a esto, ya lo que fue. Hay que pensar, obviamente, en lo que va a ser el partido del martes, que, como ya les decíamos, Uruguay tiene muchísimas bajas por las sanciones, pero no hay que confiarse tampoco si se juega en casa y Venezuela está básicamente obligada a sumar los 3 puntos en casa. No solamente porque se juega en casa, sino porque, bueno, se acaban de perder puntos en el camino, así que hay que ganar, hay que sacar los 3 puntos ante Uruguay y bueno, levantar rápidamente al grupo de este bajón porque es un bajón bastante fuerte psicológicamente. Ya esta selección no estaba acostumbrada a este tipo de golpes. Sin embargo, yo creo que sí se pueden refugiar en el tema de la altura y de las condiciones y de que el partido se preparó diferente como se hubiese preparado si hubiese sido otra la sede en la que se iba a jugar. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa todo. Vamos a seguir viendo este fin de semana, bueno, entre jueves y viernes, las eliminatorias, cómo se sigue moviendo la tabla, porque se ha movido la tabla. Bolivia sumó 3 puntos que para ellos son muy importantes, pero después del martes, es decir, el miércoles que viene, es que vamos a saber cómo terminó esta doble fecha para cada una de las selecciones. Nos vemos. Bye.